¿Ahora? ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Somos de momento poquita gente. Vamos a empezar ya, ¿vale? Porque si no, no nos da tiempo. Muchas gracias por quedaros a esta maravillosa hora de las 4 de la tarde, que es dura para todos nosotros, pero bueno, como el tema es interesante y hay tres ponentes maravillosos, yo creo que va a ser ameno, ¿vale? Os lo voy a presentar, empiezo por allí. Él es Manu Rodríguez, es politólogo, analista político y codirector de la plataforma Cámara Cívica. El de en medio es David Fons, trabaja como publicista, es graduado en comunicación y autodenominado analista friki, ¿vale? Y aquí tengo a Eugenio Ponce, que es politólogo y además es activista de Podemos Rota. ¿Vale? Van a hablar unos 15 minutos así cada uno y luego pues establecemos un ratito de debate, ¿vale? Pues empieza. Buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por asistir a este taller, ¿no?, de cine, serie y cambio político. Y lo primero que quería establecer un poco es qué significa o qué debería significar el cambio político. Es decir, ¿qué queremos? ¿Un cambio de élite? Es decir, suplantar nuestras élites por las élites que ahora mismo están y con eso hemos solucionado todos los problemas que tenemos. Queremos un cambio del sistema político, es decir, un cambio de la forma del Estado o lo que sea. Queremos un cambio del sistema económico, modulando un poco las condiciones que tiene este sistema económico, o queremos un cambio real e integral del sistema en España, ¿no? Pues yo creo que tenemos que ver que es necesario un cambio muy amplio. También hay que definir quiénes son los actores de ese cambio. Es decir, podemos meter al PSOE en ese bloque del cambio, podemos meter al Partido Demócrata de Cataluña, ¿no? Entonces son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por último, ¿es necesario el cambio? Es decir, ¿es necesario que cambiemos? Pues yo creo que casi todos los que estamos aquí pensamos que sí, ¿no? Entonces, una vez más o menos establecer las líneas de lo que tiene que ser un cambio político real, lo primero que quiero analizar es cómo el cine, la serie y han estado siempre ligados a la política. Es decir, la Unión Soviética tuvo una relación magnífica con el cine al principio de la historia de la cinematografía, pero esa relación se ha ido un poco deteriorando, ¿no? También el cine y la serie han sido utilizadas como armas de propaganda, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos que ver, que aquí es donde yo creo que está la verdadera cuestión de este taller, es que desde la desaparición de la Unión Soviética falta un modelo aspiracional, es decir, no tenemos un referente político clave de qué es lo que queremos, porque no existe, es decir, no existe un modelo alternativo. Entonces, la serie y el cine nos facilitan el poder imaginar o intentar ver a través de esos argumentarios o esas ideas escondidas o no tan escondidas dentro de la serie, qué es lo que queremos, ¿no? No me gustaría saltarme que, por ejemplo, en la lucha de la Guerra Fría, el poderío hegemónico occidental se basa en tres factores fundamentales. Uno es el militar, otro el económico y otro el cultural. Es decir, de los dos primeros podríamos relatar muchos traspiés que tuvo el sistema occidental, es decir, la guerra de Corea o Vietnam, en el aspecto militar, en el aspecto económico, las crisis cíclicas del capitalismo, pero sin embargo en el aspecto cultural hay pocas fallas a la hora de reproducir los esquemas culturales occidentales sobre el resto del mundo, ¿no? No es mi intención que esta intervención hablemos, por ejemplo, del acorazado Potemkin o del Novecento de Pasolini, que son como cosas muy de canon, de si quieres hablar de cine y política, tienes que hablar de eso, ¿no? Yo me gustaría, o por ejemplo, Viridiana de Berlanga como una muestra.
contraria a es decir, existe un miedo también en los autores a que los señalen como contrarios al sistema o antisistema, ¿no? Que eso ya nos debe ir sonando un poquito más. Yo creo que la ficción es donde, como es un sistema de encontrar en el binomio de distopía y utopía. Si la utopía, según Tomás Moro, es el sistema justo y deseado por todos, y la distopía es todo lo contrario, es un sistema que nadie querría. Normalmente, además, las distopías lo que hacen es coger un rasgo actual de una sociedad y exagerarlo o satirizarlo. Es decir, el machismo, ¿no? Pues coger el rasgo del machismo en la sociedad patriarcal y escribir el cuento de la criada en el 84. Es decir, llevar al límite un rasgo que no es agradable. Entonces crea una sociedad alternativa que además tiene una naturaleza real y una irreal. Es decir, todas las distopías normalmente tienen aspectos que son fácilmente reconocibles. Es decir, uno puede asumir que Mad Max puede ocurrir. Es decir, puede haber un holocausto nuclear y podemos volver a la edad a la Edad Media. Es algo que todos entendemos como posible, porque entendemos que no tenemos la capacidad de gestionar los recursos de la Tierra. Entonces, vemos eso como plausible. Entonces, pues, distopía no me quiero tampoco extender mucho, ¿no? Pero El Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451, incluso antes de que se acuñara el término distopía por John Stuart Mill, Metrópolis o Los viajes de Gulliver son claramente distopías. También quería, sobre todo, centrarme en un aspecto, que es, ¿podemos sacar argumentario para el cambio político en los blockbusters, en las grandes superproducciones que no tienen ánimo evidente de aleccionarnos o de enseñarnos algo? Pues sí. Cualquiera de nosotros podía hablar de ecología política viendo Avatar. Es decir, todo el mundo no sería difícil. O hacer sobre Juego de Tronos, hablar sobre el poder, lo que significa el poder, cómo se maneja, cómo ser estúpidamente honorable, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. También hay una película que es Mr. Fantastic, que es maravillosa porque unos izquierdistas idealistas se van a vivir solos y enseñan a su hijo mientras que son o sea, enseñan a su hijo en todo lo que ellos creen que es positivo. Entonces, el tema de la educación es un tema que se puede recoger cómo tiene que ser la educación a través de esa película. Es decir, no celebran la Navidad, celebran el día de Noam Chomsky. Es decir, o Mr. Sunshine, hay muchas películas o series de las que nosotros tenemos que ser capaces de extraer ese contenido que nos ayude al cambio político. Y es un poco, haciendo un símil un poco torticero, es de lo mismo que ponerte las gafas moradas, es ponerte las gafas del cambio. Es decir, todo acción cultural, ser capaces de extraer enseñanzas y formas de pensar que nos ayuden a cambiar, porque lo más difícil de implantar es una idea, pero una vez que se implanta es muy difícil de quitarla. Entonces, si somos capaces de ponernos esas gafas y de crearnos a nosotros mismos críticamente esa creencia de que el cambio es necesario, estaremos dando un paso muy importante en la guerra cultural. Hay muchas series que son estrictamente de política, que están bien verlas, pero es lo que digo, no solamente a través de esas series como 24, House of Cards, Mad Men, sino que a través de series, antes comentaba con Manu, ¿seríamos capaces de sacar un argumentario de cambio político de Farmacia de Guardia?
farmacia de guardia es un matriarcado. Es decir, los que llevan adelante a la familia son las mujeres, las que trabajan, el hombre es un zángano. Y además, esa farmacia es un nodo barrial sobre que todo el mundo orbita, y si tiene un problema va a la farmacia a contarlo. No van a un gran centro comercial a comprar los medicamentos. Los cuidados se hacen en el barrio. Es decir, tenemos que tener esa capacidad de ver un poco más allá de lo evidente, ¿no? Y también quería tocar así un poco por encima el tema de la crisis de los creadores en el ámbito audiovisual. Solamente se crea películas de superhéroes y refritos de cosas que ya estaban hechas. ¿Cuál es la última película de éxito con un guión original? Cuesta trabajo pensarlo, es decir, los guionistas ya no escriben cine, se dedican un poco más a la serie, y las series también no dejan de ser también refritos de libros o de ideas que ya están expresadas. Esto también tiene que ver un poco con el modo que ha cambiado de consumir el producto audiovisual que tenemos, es decir, las grandes plataformas como Netflix, HBO, Internet indudablemente ha sido un detonante en nuestro cambio de consumo. Es decir, antes uno iba a una corrala a ver una obra de teatro con un montón de gente, y ahora solamente lo consumes en tu casa, tú solo, y tú te diviertes solo con Netflix y no quedas con nadie para ver Netflix juntos. No haces vida social para consumir este tipo de productos. Incluso ya no hay cines de verano, ya no hay contacto entre la gente para disfrutar de estos momentos de ocio audiovisual, ¿no? Entonces, también yo creo que es importante analizar como el individualismo al que nos ha llevado el Internet también. Internet tiene muchas cosas buenas, pero una de las malas quizás es que potencia el consumo individual de todos los contenidos, ¿no? Y bueno, yo por mí ya más o menos era lo que yo quería, dar un poco el pie de entrada aquí a los dos compañeros que van a ser un poco más específicos. Muchas gracias. He apuntado un montón de cosas que has dicho que me han parecido súper interesantes. El otro día hablaba con un compañero justamente del hecho de que parece que las comunidades imaginarias que ha creado todo el fandom de Internet, de gente de todo el mundo que ve Juego de Tronos, por ejemplo, sea de Rota, sea de Bombay, la HBO manejaba unos datos de que la 7ª temporada de Juego de Tronos la han visto 200 millones de personas simultáneamente. O sea, aquí a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana habíamos frikis que no dormíamos para verla antes que todo el mundo, ¿vale? Y luego la gente comentando en Internet con otros países. O sea, parece que se han creado comunidades gigantescas que trascienden fronteras, pero luego es verdad que yo prefiero ver la serie solo en mi pantalla, en mi portátil, con lo cual ahí hay una paradoja muy interesante de cómo conciliar ese individualismo tan chungo de yo con mis cascos y no quiero que nadie me tosa, no quiero que quien está a mi lado se levante por palomitas porque puede que a Ned Stark le corten la cabeza, por ejemplo, y no quiero perderme ni un segundo, pero luego hay camiseta, hay historia, hay de todo, que es súper interesante, ¿no? O sea que eso a mí me parece fascinante. Bueno, yo venía a contaros un poquito las series que yo entiendo que tiene que haber y el cine que debe haber como productos audiovisuales para generar un cambio político en un sentido emancipatorio. Cómo podemos conseguir una sociedad más crítica, más democrática. Y bueno, lo primero, ¿por qué televisión? ¿Por qué cine? Yo quizá incluso le doy más importancia a las series de televisión por algo muy evidente, y es que en cada casa hay un televisor. Ya no es tan normal, por lo menos en mi caso, que puedas pagar 5, 6, 10 pavos para ir al cine toda la semana. Creo que eso no está al alcance de todo el mundo, pero quizá sí te puedes quitar 4 cervezas para pagar una cuenta de Netflix, en fin, prioridad de cada uno. Entonces, el hecho de que, como tú bien dices,
hay series que están transmitiendo una serie de relatos, de narrativa, que nos extienden también el sistema de concepciones que tenemos, nos permiten ver las cosas desde otro ámbito. Yo creo que es una herramienta pedagógica de primer nivel para conseguir una ciudadanía mucho más crítica, más politizada y más informada también, porque se están tratando cosas que no nos da tiempo de ver en las noticias, que luego en la serie es una trama. Oscar, por ejemplo, como tú decías, es una serie muy política, pero ha tratado cosas muy actuales, como el terrorismo yihadista, como el ciberterrorismo, como la guerra comercial con China. Entonces, bueno, yo he estructurado así un poquito lo que quería decir, en qué tipo de cine y qué tipo de series necesitamos. Yo diría que en primer lugar necesitaríamos productos audiovisuales que ayudaran a explicar la realidad en la que vivimos. Había un programa de Salvados en el que entrevistaban a alguien y decía, ¿cuál es el éxito de Salvados? Decían, el éxito de Salvados es permitir que a la gente le da la impresión de que no se está volviendo loca. Porque si la gente tiene la intuición de que hay chanchullos entre los políticos y los banqueros, hay intuición de que están privatizando la sanidad, y luego viene alguien y hace un documental o un reportaje y lo muestra con todas sus contradicciones, su sesgo, todo lo que queráis, es verdad que la gente dice, bueno, pues no iba tan desencaminado. En segundo lugar, yo creo que debería haber películas y series que cuestionaran lo que existe, y como tú me bien has dicho, aquí entran en juego las distopías. Series como Black Mirror, como Mr. Robot, como El cuento de la criada. Y en tercer lugar, que me parece muy, muy necesario, cine y series que satiricen, que quiten severidad a la política, que se metan con los políticos, que se rían, que les controlen. En España tenemos una tradición muy fecunda en este sentido, que va desde el esperpento de Valle Inclán, que hay que deformar la realidad para entenderla mejor, al carnaval de Cádiz y de todos lados, como habéis dicho en la charla anterior, a yo qué sé, las viñetas del jueves o de publicaciones, ¿no? Entonces, entre el cine y las series que deberían explicar la realidad, bueno, en primer lugar, si suelto algún spoiler, os tapéis los oídos. Segundo, voy a ir soltando ideas, si se os ocurre algún ejemplo de alguna serie que hayáis visto que no diga, decidla y sería con una base de deberes, ¿no? La olla que puede presión mental, en qué signo de inteligencia, ¿vale? Está atento. Como decía, las series que expliquen la realidad, nos ayuden a entender las cosas que ha pasado. Podría, por ejemplo, en el caso del cine, películas como El lobo de Wall Street, en la que se enseña cómo durante una época ha habido una especulación financiera que les ha ido mucho la olla, en el que ha habido una deriva de la ética neoliberal, de la pura competencia, del individualismo posesivo, y eso ha tenido externalidades negativas en la vida de la gente. Se ve, por ejemplo, en películas como La gran apuesta, no sé si lo habéis visto, pero el crecimiento de la crisis financiera e inmobiliaria en Estados Unidos y luego en todo el mundo, desde la perspectiva de gente que sabía que iba a pasar e hicieron dinero con eso. En español, a mí hay una serie que me gusta mucho, que se llama Crematorio, no sé si la conocéis. Enriquece con urbanística en el Levante, de Alicante, de Benidorm, todo esto. Y lo más parecido, yo creo que tenemos a series como Bosch, que es el alcalde, se supone, una especie de trasunto del alcalde de Chicago. Es una serie que enseña la política local en Estados Unidos, los chanchullos que tiene, el clientelismo. Es como House of Cards, pero a nivel local. Bueno, hay otros ejemplos como Mar de Plástico, que narra los problemas que hay en las sociedades, digamos, muy, muy mezcladas en Almería. Luego, en el caso de las series que cuestionan la realidad, en el sentido de las distopías, ¿conocéis Black Mirror? Supongo que sí, que es un tipo de serie que yo digo que la ves no porque te deja una buena sensación, sino que te deja un desasosiego, un mal rollito, que un buen capítulo de Black Mirror me dice, bueno, voy a ponerle una pegatina a mi portátil por si me está mezclando por la ventana. A mí de esa serie hay dos capítulos que me llaman mucho la atención. Uno que se llama Jódete y baila, que podría pasar mañana, no sé si sabéis cuál es, en el que
a un chico le pillan por la webcam y le extorsionar. Y no es en un futuro lejano, ni siquiera es un futuro cercano, podría pasar mañana. Que Black Mirror juega mucho también con eso. Y otro es el momento Waldo, en el que se enseña cómo en un momento de frustración social, de incertidumbre, un muñeco de animación que dice muchas borderías puede presentarse en las elecciones y ganar. Este capítulo salió justo antes de la victoria de Donald Trump. Ahí lo dejo. Luego está Mr. Robot, que es una serie en la que una malvada corporación lo controla todo, es el poder en la sombra, y bueno, hay un grupo de hackers como que intenta reventar. La serie es muy oscura, tiene mucho psicoanálisis, pero tiene una película que mucho, por lo menos en la premisa de partida, que es la película. No sé si la habéis visto, un Lego, empresa inmobiliaria, a las máquinas de votación, que el personaje principal dice, un momento. Trabaja todo el mundo. Lo veáis. Tu rollo. Vamos a crear una serie contigo. Permite la disidencia controlada sin dar beneficios. Y esto nos lleva a un caso que a muchos nos da un poquito de resquemor. Todas las caretas de V de Vendetta que lleva la gente en el 15M son beneficios para la Guardia. Es así. No son las contradicciones del sistema en el que vivimos, ¿no? Luego, como tú bien has dicho, el cuento de la criada, si no lo habéis visto, vedla. Si tenéis una cuenta de baja, porque eso no tiene sentido, pero bueno. Ha llegado en un momento muy interesante porque parecía que estábamos como en un momento en el que el gran enemigo de Occidente era el Islam, que es antidemocrático, que maltrata a la mujer, etcétera. Y esta serie te plantea un escenario en el que puede haber una dictadura teocrática perfectamente cristiana, perfectamente europea, perfectamente con una élite blanca, lo que sea, etcétera. Una serie además que muestra los efectos del patriarcado de una manera muy, muy gráfica. Las mujeres básicamente son reducidas a reproductoras, que son las criadas, son esclavas sexuales en un contexto en el que hay una crisis de fertilidad. Las martas, que son las encargadas de los cuidados, del cuidado de la casa, de los menores, de los mayores, etcétera. Y las fieles compañeras de los líderes de la revolución conservadora reaccionaria, que es muy interesante el capítulo dedicado a la mujer del protagonista, que es como la gran antagonista de la protagonista, que ella era una ideóloga durante la revolución de lo que ella llamaba el feminismo doméstico, y luego de la revolución se encuentra que ella misma es relegada a otro lugar, con lo cual, no sé si os suena, hay un politólogo que se llama Juan Carlos Monedero, que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta serie, de una manera muy clara, imagina que en un futuro muy cercano puede haber no solo un fin del capitalismo, sino un fin de nuestras libertades civiles como las conocemos. Yo os la recomiendo mucho y bueno, la verdad es que además ha sido muy premiada, le han dado varios Emmy, yo la recomiendo. Y bueno, no me quiero alargar mucho más, pero series que satirizan, de verdad que creo que hay que controlar al poder, sea de una manera más o menos simpática, sea de una manera más o menos dura, pero como catarsis colectiva, como higiene democrática, es necesario que tengamos nuestro espacio de autonomía y de sátira. Esto parece una obviedad, pero no olvidemos que este año ha habido varias personas que casi iban al trullo por un tuit. Esto en cualquier sociedad democrática es muy grave y tenemos que mantenerlo. Entonces yo tengo aquí apuntado casos, por ejemplo, como Polonia, en la televisión catalana, que son sketches de la política catalana, y además empieza diciendo, bueno, en un país tan raro que la derecha gobierna con la izquierda, que el gobierno y la oposición son de derecha, y esto es bueno. De Fede Tarras, de Vaya Manita, que se hizo incluso en los años de terrorismo.
parece que hoy día un programa que tuviera a unos teleñecos batasunos, que eran los batasunis, sería impensable, sabiendo que hay gente que casi va a la cárcel, ¿no? Luego os recomiendo, si os interesa la política local, una serie americana que se llama Parks and Recreation, que es como parques y festejos, digamos. Una funcionaria del ayuntamiento que es muy disparatada, está como muy obcecada en que quiere poner un parque para hacerse famosa y muestra de una manera muy simpática la problemática de la política local. Y bueno, en internet, en YouTube, hay una webserie que se llama El Partido, que es muy simpática porque salen políticos de verdad, hay muchos cameos y también, y esto quizás tirarme un poquito piedras en mi tejado, hace una crítica muy grande a los consultores políticos. El spin doctor que acompaña al personaje principal, que es Mario Tardón, es Manuel Burke, que es el pelirrojo este con gafas que sale con ¿cómo se llama? Bueno, sale en Cero. ¿Cómo se llama el otro? Es muy divertido, es absolutamente disparatado y de nuevo, sí, para quitar la política, porque al fin y al cabo es lo de todos los días y es nuestra vida cotidiana. Así que os recomiendo todas estas series, películas y bueno, si se os ocurren más cosas, pues aquí voy a estar. Bueno, ya he hablado de cine y series que reflejan el cambio político, que cambio otro de los aspectos que hay que tratar cuando se habla de cambio político es de las redes sociales que hacen que la población reclame ese cambio político. Y al final, un cambio político y un cambio en los patrones sociales no deja de ser una transgresión de una norma. En mayor o menor medida, no confundamos norma con ley, ni norma con normal. En España tenemos una norma y una ley que es pagar Hacienda, pero tenemos lo normal que es que la gente intente escaquearse, por hablar crudamente con un tópico. Entonces, en ese aspecto, dentro de audiovisual, series y películas, es digno de reseñar la posibilidad de cambio social que hay en plasmar nuevos patrones de conducta. En el caso, por ejemplo, que se hablaba de la lucha entre dos bloques, se habla de Occidente, el falso mito de Occidente, la neutralidad, Rusia y el comunismo no deja de ser el proceso de occidentalización más burdo que se ha hecho en el siglo XX. Entonces, los patrones que pueden plasmar el audiovisual, queramos o no, quedan reminiscentes en la sociedad. Entre ellos, uno de los aspectos más interesantes es el de la juventud. Para que haya cambio social y transgresión de lo tradicional, la juventud es especialista en transgredir, y uno de los mayores aspectos de transgresión que tiene es el audiovisual. Ver series que no deben ver, o ver películas que no deben ver. En ese aspecto, antes por ejemplo se hablaba de la caza de brujas. Estados Unidos invirtió muchísimo en una propaganda para controlar a sus jóvenes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra en un apogeo económico bestial y surge una lacra que antes nunca habían tenido, que es el joven con poder adquisitivo. James Dean, los de Gris, son jóvenes problemáticos para esa sociedad, que no supieron cómo tratarlos. Las películas de ciencia ficción y de los años 50 y posteriores, las americanas, reflejan muy bien eso. Los hombres sin armas, los zombies, todo es un reflejo de tenemos miedo a los comunistas, los ladrones de cuerpos. Cuidado con los comunistas. Pero hay un problema, no se dieron cuenta de una cosa, y es el público se tiene que ver reflejado en un personaje. Y los personajes cumplen las leyes, cumplen las normas. Los buenos chicos no atraen a público. Pensando en una propaganda totalmente guerrillana que iban a crear una propaganda anticomunista, sin darse cuenta que iban creando a un grupo de jóvenes que fueron perpetrando el cambio social posteriormente.
En ese caso, ahora mismo vivimos un momento, a mi parecer, espléndido. Simpsons, Padre de Familia y demás son un ejemplo de series que han llegado a la cumbre, pero hay muchísimos otros casos. Rick y Morty es el último, y más lejos. Cambios sociales y los jóvenes, estructuras antiguas, la invención de la tradición. Es un poco lo que plantean muchas de las series modernas. Eric Hobsbawm en su libro plantea que la tradición no es tan antigua como nos quieren hacer creer y que los mitos son fácilmente desmontables sin irnos muy lejos. En su libro no va más de 100 años atrás para desmontar tradiciones. En ese caso, lo estamos viendo ahora mismo muy presente en algunas series. Una de las más populares ahora mismo, siempre Japón es la que está dando vanguardia, es la de los titanes, Shingeki no Kyojin, donde el miedo a unos seres destructivos, que son los titanes, se puede hablar de vida nuclear, se puede hablar de vida comunista, como metáfora, hace que creen unos muros. Estos muros son reales, no metafóricos, claro que se refugian, pero alrededor de los muros se crea una nueva religión, se crea una nueva manera de entender al individuo en relación al Estado. Se crean nuevos mitos y se crean nuevos disidentes. Todo aquel que quiere ver más allá del muro es un disidente. Sencillamente no cuadra en otro sistema. El protagonista es un chaval que quiere ver más allá del muro y que se da cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como les habían dicho, que los muros no defendían de los monstruos, del mismo modo que los monstruos no eran un peligro tan lejano, sino que era más bien un peligro interno, ¿no? En el caso de Shingeki no Kyojin tiene una estética clarísima, ¿por qué? Una estética que recuerda mucho a Alemania, al norte de Europa, tiene toques de lo que fue la cultura de la iglesia, el protestantismo y demás. Pero junto con esta serie encontramos otra que se llama La balada de Tanya la malvada, también japonesa, donde un neoliberal ultra japonés de la sociedad corporativa entra en un conflicto con Dios hasta el punto en el que Dios lo castiga haciendo lo que se reencarne en una niña de la Primera Guerra Mundial con sus conocimientos. Los conocimientos actuales hacen que este personaje se convierta en la nueva Hitler. Es una niña, pero es una niña general de un ejército alemán que está conquistando Europa y está viendo la nueva Hitler, está viendo la sociedad moderna, el pensamiento moderno en el principio del siglo XX, desmontando por completo todo el mito que teníamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la lucha entre un bando y otro. Los dos casos nos recuerdan lo que siempre pasa. Los jóvenes llegan y se encuentran en un mundo ya montado que no tiene que ver necesariamente con ellos y que cuestionan, o ya ni cuestionan, sencillamente lo aparcan a un lado y continúan su vida por otro lado. Este es el anarquismo que vemos, por ejemplo, en One Piece. One Piece es un mundo en el que hay un gobierno mundial que se sustenta en el olvido, se sustenta en 100 años de vacío, nadie sabe qué ha pasado en esos 100 años. Y nadie lo cuestiona, porque cuestionarlo va a traer una problemática. Los protagonistas piratas salen al mar con una visión completamente idealizada de lo que es ser pirata. No quieren ser el pirata real, asesino, sanguinario. Decía David Bravo que cuando algo realmente es serio se utilizan eufemismos, cuando algo es grave se exagera, y cuando algo no es grave se exagera, ¿no? De ahí el concepto de la piratería como algo tan extendido cotidianamente. Estos chavales no entienden ese mundo, no saben qué ha pasado en esa historia, por qué tengo que seguir yo estos patrones de conducta, y se lanzan al mar. Y en el mar se encuentran con una isla donde hay coliseos circulares, donde gladiadores y toros se enfrentan, donde existe el mito de Carmen, donde existe el mito de Don Juan, la isla flamenco, una isla en la que hubo una guerra civil y los muertos en realidad son olvidados y la paz se sustenta en que la mitad que perdió no es recordada. Y debido a ese olvido, un poder externo le reclama a ese gobierno de esa isla un dinero que le debe
y que como no puede devolver, el pueblo acaba sufriendo un castigo. Esta obra es de hará 2 años, estos capítulos tendrán unos 2 años, pero plasma por completo lo que es la imagen de lo que es España. Es una metáfora de España y una metáfora también de lo que ha sido el problema económico en la que sigue golpeando a todo el mundo. Entes externos vienen a reclamarnos un dinero y como no le podemos pagar, nuestro pueblo sufre. Esta presencia de jóvenes que rompen con una tradición política, con una historia o con una visión, una cosmovisión, que al fin y al cabo es la relación entre un individuo y todo lo que le rodea, era impensable hace unos años, más allá de los errores y de los fallos del sistema. O sea, no es hasta hace unos años, en los 90, en los 80, teníamos esas grandes películas como Luis y demás, pero no había un intento de rotura de la cosmovisión, sino que había un intento de subsanar los errores que otros, los malos, habían provocado en esa cosmovisión. En ese sentido, bueno, la serie japonesa, como es un estado que se ha reformulado, que ha pasado de ser un estado medieval, colonizador, imperialista en muy poco periodo de tiempo, a ser ocupado, a ser capitalista. Entonces, está buscándose a sí mismo todavía. La serie lo refleja, pero precisamente en esta serie donde se refleja Alemania, España, Europa, nos recuerda que no solamente ellos son los que han sufrido unos grandes cambios políticos en muy poco tiempo y que todavía no se han aceptado, y que es la juventud, la nueva generación, los nuevos piratas, el chavalito de los titanes, lo que están sufriendo ese precio, ¿no? Lo están pagando el precio de no encontrarse. Otro de los aspectos de la transgresión más interesante que traen las series es el tema sexual. El tema religioso y el tema del lenguaje creo que son transgresión que ya la tenemos más que superado. Ya nadie escandaliza esto, pero el tema sexual sigue escandalizando. Somos el país del destape y sin embargo seguimos poniendo el punto de mira en según qué patrones de conducta. Antiguamente existía antiguamente, todavía existe, pero bueno, se está perdiendo poco a poco, que se le conoce como el síndrome de pitufina. En los pitufos, todos los pitufos tienen un rol marcado, tienen una característica: pitufo gruñón, pitufo bromista, pitufo listo, salvo uno, pitufino. Su característica es ser mujer. Es lo que se conoce como el feminismo por oposición. O sea, es la feminidad por oposición, perdón. Sencillamente está ahí por el hecho de ser mujer. La princesa Leia, Félix, los X-Men, es un patrón, Wonder Woman, la Liga de la Justicia, es un patrón que se ha ido repitiendo siempre. Y no solo dentro de una obra, sino en un género. En un mundo de ciencia ficción solamente existe una Ripley. En un cine de aventuras solo existe una Rachel. Sin embargo, esto ha pegado un giro, ya sé. No podían vivir tanto tiempo del abuso y han intentado subsanarlo. La presencia femenina, que también está normalizando, se están apareciendo más modelos de mujer y se ha creado un nuevo síndrome, el síndrome de Daria. Daria es un personaje de la MTV, surgió en la serie de Vivian Butler. Es una chica sarcástica, con gafas de pasta, que no se preocupa por su estética, que le da igual lo que los chicos piensen, que cuestiona siempre y siempre al poder. En la serie de los 90, ahora lo estamos viendo cómo esa serie ha plasmado un cambio en los creativos y en los guionistas actuales, desde Juno hasta Braille, por poner algo más soft, o dentro de toda la comunidad de internet, la cantidad de personajes, webcomics, entidades de redes sociales de Twitter que se caracterizan por romper estos patrones. La Gamer Girl es uno de los webcomics, ¿no? Chicas que se jactan de que son carnívoras, de que juegan videojuegos y que hacen cosas de hombres. Y ya incluso llegando al punto en el que periodistas han escrito hace poco un artículo en el que decían: pero ¿debo sentirme mal por hablar con una amiga y decirle que el hecho de tener un hijo no me llena de felicidad, sino que duermo poco y estoy cansada? Hasta ese punto tenemos que renunciar a la verdad en pos de una feminidad
de manual creada por el cine. Se están rompiendo estos patrones, el efecto Daria está apareciendo, la última de Star Trek, tenemos a un montón de personajes femeninos muy cañeros, pero existe un personaje Daria, una chica, podemos llamar no normativa, curvy, orgullosa de sí misma, inteligente, pero no mucho, no lo olvidemos el código. Y eso es Star Trek, pero dentro de la animación para jóvenes, ahí es donde de verdad se está rompiendo. Ahora mismo se está dando en Boy una serie que se llama Steven Universe. Ha tenido su polémica en Estados Unidos, por supuesto. Creo que es la mayor defensa para los derechos de los homosexuales que se ha podido hacer en la animación. Las aventuras y demás, pero en esta es muy concreto porque las gemas, las protagonistas, son cristales, no son seres, no viven una dualidad sexual, no existe otro género y solamente tienen la capacidad de fusionarse entre ellas, un rubí con un rubí para generar un rubí más grande. Y las protagonistas son disidentes que consideran que todas las gemas deberían poder fusionarse con quien quisieran, independientemente de esto. Totalmente un mensaje de género, de defensa de la libertad sexual. Pero Steven es un chaval que no conoce este planeta, las gemas han venido a la Tierra huyendo del estado represor que no las deja y Steven no conoce ese mundo, no conoce esas leyes, no conoce esa cosmovisión de las gemas, por lo tanto las de un bando como las de otro, para él son amigos potenciales. Él no ha vivido en el peligro del otro, en la propaganda del miedo al otro. Los represores malvados que pretenden matar a sus amigas, para él la recibe con una sonrisa e intenta hacerse amigo de ellos y comprenderlo. Estamos, por ejemplo, la juventud que no entiende un patrón de comportamiento y cambia ese patrón de comportamiento. Recientemente se ha estrenado otra serie, Big Mouth. Esta serie es para adultos, pero con el toque de transgresión necesario para que los jóvenes la vean. Porque habla de jóvenes que están pasando la puerta y lo trata sin condescendencia, lo trata sin tapujos, dice las cosas a la cara, rojo, no azul, eso es algo que ya era necesario, pero en un mundo en el que hemos visto a Shin-Chan enseñarla, en la película de los Simpsons se le ve a Bart Simpson. Aquí se monta un espectáculo, un escándalo, porque la protagonista decide utilizar un espejo para verse la vagina. Por supuesto, dentro del marco de la animación, todo es surrealismo, la vagina que habla con ella, sus amigos y demás, ¿no? Pero el tratamiento del sexo aquí plasma precisamente como la transgresión de los chavales está llevando unos juegos geniales. El protagonista tiene un monstruo de las hormonas que le incita a excitarse. Y ya era hora, por fin, alguien lo dice, en un capítulo aparece el monstruo de las hormonas femenino, que le revela a los hombres que la mujer está disfrutando del sexo y que también lo buscan, y en ese momento todos los hombres les explotan. Tenemos series familiares, sitcoms, la No Tan Modern Family. Tenemos a los misóginos entrañables de Big Bang Theory, donde se tratan aspectos de género. Tenemos Friends, que deberían haber dejado amigos en la primera temporada, porque no entiendo cómo ella sigue siendo amigo de ellos. Tenemos problemas sociales que implican el machismo, que implican una visión arcaica de las relaciones. Pero es una temática muy light. No puedes ejecutar una sanción real en una sitcom para toda la familia. ¿Qué encontramos? Que el surrealismo que trae la animación nos permite crear este tipo de situaciones. Cuando una sitcom, como puede ser Historias Corrientes, también para chavales, la de Point, plantea que uno de ellos tiene un problema con la novia porque no le dice dónde va, lo bueno es que como se pueden caer por un barranco con el coche o acabar en un planeta desconocido y demás, el castigo luego vuelve con una lección realmente aprendida. Un
un chaval ve más de castigo y sanción por transgredir una ley sexual en una serie de animación que en una serie de actores soft. Ya si nos vamos a una serie transgresora como puedan ser Las Manos Nerds, protagonizada por el último hombre en la Tierra, por uno de los personajes más misóginos y asquerosos que se han visto en los últimos años del cine. La recomiendo. Sí, es genial para ver lo que no hay que hacer. O sea, es el último hombre en la Tierra, quedan, porque aparecen más personajes, quedan 3 mujeres en la Tierra que aún así tienen que mentir y engañar para conseguir ligar. Y en el Apocalipsis, no podemos librar de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esta transgresión mi madre odia una serie, ahora tengo 2 sobrinos muy pequeños y mi madre siempre con ellos, odia Clarence. Dice que le parece un personaje asqueroso, ¿no? Los niños son muy guarros, no, eso no es para niños. Cuando yo veo Clarence, yo veo un chaval que ayuda a sus compañeros de clase a oponerse a un poder tácito que les oprime, ¿no? Era algo que hacía mucho también Shin-chan. Los niños mayores se portan mal y yo ayudo a Masao a empoderarse. Porque Masao necesitaba ayuda constantemente, no aprendía de un capítulo a otro, como lo vi. Imagínense, no, pues, otro de las anteriores tradiciones de las series, que era una vez que termina el capítulo todo vuelve a la normalidad. Da igual quién haya hecho qué. Vuelvo a Friends, que me parece una de las series más agarrantes. Perdón, me la he dejado. ¿Cómo conocí vuestra madre? Las mujeres no tienen libertad gracias a este tipo de series. La esposa de Ted Mosby, si existiere, está condenada por culpa del destino a no conocer a Ted Mosby, que es el caballero blanco. Y el caballero negro, que es Barney, debe impedir que Ted Mosby la salve. Ella no puede elegir. El destino la aleja y Ted Mosby tiene que salvarla. Del mismo modo, Joey está para cualquier film. Y en Historias Corrientes, por ejemplo, se rompe, tenemos un pájaro de protagonista y tenemos un pájaro femenino que es exactamente igual, con otros colores, pero es exactamente igual. ¿Dónde está la gracia? Que no acaban juntos. ¿Por qué? Porque hay un personaje exactamente igual a ti, la princesa chicle de las aventuras, ¿no? Tampoco acaba con el protagonista. Se están rompiendo algunos patrones. Los jóvenes, me decía, yo fantaseaba con mis amigos, decíamos, voy a encerrar mi cómic bajo llave, pero si un día tengo hijos, querrán verlos. Aunque está bajo llave, quieren leerlos. Y es la mejor manera de inculcar los conocimientos que nosotros hemos tenido, ¿no? Transgredir, romper. ¿Qué pedimos a los niños? Ahora estamos pidiendo una educación más holística, que no sea tan cerrada, que no sea tan memorizada. ¿Cómo aprendemos? Yo aprendo que el plato que mato ando. Ellos van a aprender, queremos que los niños aprendan cayéndose del árbol. Al fin y al cabo es como hemos aprendido todos. Tienen que transgredir esa pequeña ley de no te subas al árbol, se caen, ven ese dolor y ya evolucionan el pensamiento a la vida del pasado. No existe una única opción de pensamiento. Ya lo vieron los weberianos americanos de la propaganda que les salió al revés. La propaganda contra la droga creó un colectivo a favor de las drogas. Y del mismo motivo no podemos saber cómo van a ser los chavales. Pero esta serie de animaciones están planteando unos patrones que están rompiendo por completo los tradicionales patrones de comportamiento de Hollywood, que ha sido la visión unitaria de la comunicación en los últimos años. Ojo, Hollywood, no América, no Estados Unidos. Estamos hablando de empresas de capital chino-catarí. Chino-catarí y Disney. Que se ahora ha cambiado. Disney está presentando a el primer personaje homosexual de Disney, protagonista de una serie, viene ahora. Pero no olvidemos que no deja de ser un conglomerado muy importante que está dominando. Cuando saque su plataforma digital, Marvel, Star Wars y Disney juntos, nadie puede competir con eso. A los niños van a recibir un 80% del mensaje Disney y unos niños que, según los últimos datos, pasan más tiempo delante de una pantalla que hablando con sus padres o en clase. La creación del imaginario colectivo les está llegando a través de la pantalla, con un problema.
que no tienen herramientas para identificar. Todos nosotros hemos hecho comentarios de texto en el colegio. Sabemos analizar un texto, las ideas, sacarlo tal. Los jóvenes no pueden hacer eso en el audiovisual. No existe una educación, una alfabetización audiovisual para que los jóvenes entiendan lo que están viendo en televisión. El problema no es estar delante de la tele. El problema es estar delante de la tele y no saber analizar lo que están viendo. Por eso termino sencillamente diciendo eso, que la transgresión de la norma trae el cambio social y trae el cambio político, que los chavales van a transgredir sí o sí, sentidos orgullosos si los chavales van transgrediendo, y no quitéis las normas. Los chavales necesitan esas normas para transgredirlas. Esto no es jauja hablando en las televisiones, porque si diesen porno en abierto a las 3 de la tarde, los padres se fijarían en qué ven los hijos en la tele. Es una de las cosas que siempre he defendido. Claro, Internet ha venido a decirle a la televisión que se acabaron los horarios de protección infantil y se acabaron todas las visiones en las caídas de la comunicación. Y tanto las empresas como los adultos, como los políticos, todavía no son conscientes de ese cambio. Los jóvenes lo están viviendo. Youtubers, los nuevos modelos de financiación. Hasta aquí más o menos mi exposición, y si alguien tiene alguna pregunta o aportación, porque me voy a dar cuenta que me son muchísimo de todo lo que traéis. Bueno, vamos muy bien de tiempo, tenemos hasta las 5:30, así que si os parece bien, pues abrimos un turno de opinión, debate o preguntas que queráis hacer, ¿vale? Me vais pidiendo si queréis y cuando queráis. Bueno, ¿se me escucha? Yo quería hacer hincapié en lo que has comentado tú, Eugenio, de la importancia de la ficción a la hora de crear un imaginario colectivo. Y creo que del cambio y Podemos y todo este conglomerado, sí es verdad que le ha dado un espacio. Creo que no han sido toda la importancia y el poderoso arma que tienen ahí para crear un discurso. Voy a dar un ejemplo así anecdótico. Twitter, de la criada, y puse en Twitter un comentario de, bueno, salí fascinado, me encantó reivindicándola y así como me había venido arriba, ¿sabes? El secreto de serie, genial, una serie que me ha encantado y me quedé muy loco, digo, es que ni con 14 debates hago que el secreto, ¿no? Curso totalmente feminista, ¿sabes? Y hilándolo es financiación para los artistas, para la gente que tiene esa inquietud en hacer un discurso o un producto de ficción que hile con un mensaje que nosotros entendemos contrapoder, porque el mensaje de Friends ya está muy extendido, ¿sabes? Esa hegemonía está muy extendida, pero si queremos hacer contrapoder, también necesitamos dotarle de armas. Y aquí la mayoría de productos que tienen un cierto discurso reivindicativo, contrapoder sale de crowdfunding, o sea, con 3 duros, ¿sabes? Y entonces, nada, reivindicar eso, el poder que tiene la ficción y también de que no es una parcela para 4 frikis, o sea, hablando así mal, sino que es que realmente ahí hay un poder que no vamos a tener de otra forma y que salta muchísimas barreras. Estoy hablando también la generacional, llegar a nuestros padres con una serie transgresora, quizás sea más fácil que traerlos aquí a debatir, ¿vale?
Hola, soy Araceli. He echado en falta una serie que no habéis dicho, que creo que aquí pegaría mucho porque es muy puntera y es muy buena y es sobre política, que es Utopía. Que, no sé, vamos, yo escuché además que... de la Iglesia, que no habían querido seguir haciendo más temporada porque había mucho parecido con la realidad, ¿no? Que la gente ya se estaba comiendo mucho el coco. No sé si la habéis visto para que nos expliquéis un poco, porque creo que aquí le gustaría un poco mejor que yo lo vaya a hacer ustedes. Por otro lado, yo tengo un hijo de 13 años que todas las series estas que habéis dicho ahora las ve, ¿no? Y la verdad que yo no las había visto, pero él un poco es el que ahora estamos viendo, Ricky Morty. Estamos viendo ahora. Entonces, pero él es un poco, como es también hijo único, muy madrero, me dice, mamá, apuntármela conmigo, no sé qué. Y ahí es cuando yo me he dado cuenta también de eso, ¿no? De todo lo que había hablado de la transgresión y de lo diferente que es lo que yo veía cuando era pequeña, ¿no? Por ejemplo, y como aquí nosotros veíamos Candy Candy, que era totalmente... y nos hartábamos de llorar, que se enamoraba de un tal, y sin embargo son totalmente diferentes, y ahora yo me siento con él y muchas veces, no sé, como historias conscientes, que el personaje, el amigo, es un perro que se hace grande y está casado con otro animal que es como un unicornio o algo así, y claro, él se ríe un montón conmigo y yo me siento como cuando era mi madre. Yo me veo como cuando mi madre me decía, Dios. Pues digo, sí, en ese sentido, ¿no? Porque claro, yo digo, uy, y que este es la mujer. Sin embargo, ellos lo ven totalmente natural, lo asumen de una manera totalmente natural. La importancia que tiene el que desde pequeño ese tipo de cosas que la ven, ¿no? Y que hacen que vean el mundo pues, de una forma totalmente, ¿no? Y sin embargo a nosotros nos han criado con eso, con Candy Candy, Heidi y esas cosas, claro, evidentemente tendemos a repetir esos roles y él sin embargo ve las cosas con una naturalidad. Y también quería comentar, por ejemplo, lo que me ha servido mucho como experiencia personal también con él, el que está viendo ahora el planeta de los simios y cómo se identifica más con los monos que con los humanos, ¿sabes? Y en ese sentido se ha hecho como muy animalista, ¿sabes? Sí, a mí me ha ayudado mucho a decirle, ha visto, pues que con los animales, y como diciendo, es verdad, fíjate tú, esto le ha pasado, pero la culpa no la tienen los monos no son los malos, son los humanos. Es decir que, y me gustaría eso, si comentaría un poco lo de la serie Utopía, porque estaba muy bien y la recomiendo. Bueno, incluso visualmente está muy basada en la estética del cómic, la fotografía es impresionante, se usan muchos colores, mucho del amarillo, del verde, y es una serie un poco gore, aviso, yo no soy especialmente amigo de la sangre gratuita, pero es una serie muy buena. El problema es que se canceló al final de la segunda temporada, estaban a la espera de ver si sacaban la versión americana, pero parece que finalmente no se va a sacar. A mí me parece muy lamentable porque es una serie muy buena. Además, como muchas series británicas como Peaky Blinders o algunas así, son pocos capítulos de mucha calidad por temporada, no son 30. Un noticiero por radio diciendo está aumentando la temperatura en 3 grados. Este año la sequía ha aumentado. Y es una serie que te va comentando cómo poco a poco está habiendo un shock climático que está haciendo como que la producción de recursos no dé para toda la humanidad. Es una serie que parte de un concepto, de una categoría política muy complicada que es el neomalthusianismo, que es... Malthus era un matemático del siglo XIX que decía que mientras que la producción de recursos seguía una progresión aritmética, la humanidad se multiplicaba en una progresión geométrica, con lo cual llegaría un momento en el que había más gente que recursos podía producir la Tierra, ¿no? Parte de los movimientos anarquistas y ecologistas del siglo XIX o
del decrecimiento de hoy en día parten también en mayor o menor medida de esta premisa. Pues esta serie lo que plantea un poco es eso, de cómo solucionar este problema. Y bueno, entonces plantea pues, que hay una especie de conspiración de la farmacéutica, una especie de peso de los lobbies. Es una serie muy interesante de conspiraciones, a mí me gusta mucho y os la recomiendo. Y habla también mucho de la doctrina del shock de Naomi Klein, de cómo se puede aprovechar una crisis, en este caso climática, para obligar a la gente a aceptar políticas muy negativas, que es lo que ha hecho el neoliberalismo desde, como te decía antes, desde Chile de los 70, ¿no? Luego Rick y Morty me parece una obra maestra, una serie que aúna ciencia ficción, fantasía, psicoanálisis, filosofía, un pesimismo antropológico muy divertido. Todos vamos a morir, no pasa nada, vamos a ver la tele, no pasa nada. Es una serie un poco antipolítica, la verdad, pero yo la recomiendo. Hay un canal de YouTube, si entendéis inglés, aunque creo que es subtítulo, se llama Wisecrack, que se dedican a analizar películas y series y sacar la filosofía. Y el capítulo que hay sobre Rick y Morty es brillante porque tiene influencia desde Freud a Cthulhu y Lovecraft y el terror de ciencia ficción, y es una serie absolutamente brillante. El tema del planeta de los simios y los animalistas, pues sí, hay un montón de ejemplos también. Yo siempre recomiendo el cine de estudio Ghibli, La princesa Mononoke. Es una película, por ejemplo, donde literalmente hay una guerra entre la ciudad industrial que consume recursos, donde los propios habitantes de la ciudad intentan protegerse, o sea, salvar a los heridos, y el bosque, los animales y los espíritus del bosque literalmente está en guerra y plantan árboles para detener la desertificación. Entonces, me parece una película muy bonita que, siendo un tema muy duro y muy sangriento también, en positivo habla de que tener en cuenta tanto principios ecologistas como feministas, porque el cine de estudio Ghibli siempre suele tener a mujeres muy empoderadas. Entonces, para mí la princesa Mononoke es ecofeminismo a todo. Y luego, lo que tú comentabas del secretario de Ciudadanos, le voy a haber comentado, celebro que le guste el cuento de la criada, porque vuestro partido ha presentado la gestación subrogada del Congreso. Entonces, bueno, yo cuando veo el cuento de la criada digo, el que me saque el de la gestación subrogada no me toque andar. Y votó en contra, además de la cosificación de las mujeres en los eventos deportivos, votó en el ayuntamiento la propuesta que le hicimos, que no le dieran subvenciones, votó en contra. Pues si te ha gustado tanto, aprende un poquito de lo que tienes que llevar al extremo vuestro planteamiento. Pero bueno, yo tampoco le pegaría tanto a un adversario político que cede un poco. Yo quería decir, una cosa pequeña. Que a mí, desde luego, Marco y todo, pero Pipi, cuando yo era pequeña, yo quería ser Pipi y quería tener a Tommy y a Nika de amigos, esos niños que estaban totalmente enamorados de esa Pipi, transgresora, que rompía todos los roles, todos los estereotipos, era fuerte, económicamente libre, vivía sola, con un caballo, hacía lo que quería, limpiaba como limpiaba, o sea, hacía todo lo que yo quería hacer en este mundo. Y fíjate, yo creo que tuvo que ver algo porque mis hermanas, somos 6 hermanas, bueno, pues todas las que vimos Pipi en esa época somos feministas. Y sin embargo, las 2 pequeñas que no vieron Pipi, que no fue de su época, pues no son feministas. y todas lo mismo así. El tema Pipi es totalmente una rockstar. ¿Qué? Es una rockstar. Sí, es un total. personaje, es la líder de una banda de rock y los dos compañeros quieren ser como ella, ¿no? Quieren aprender a ser libres como es ella. Sí. Esa serie nos enseña 2 aspectos muy... Primero, que las mujeres no son tan débiles como nos habían dicho, y segundo, los niños no son tan tontos como lo creíamos. O sea, que es algo que recientemente, con la serie que he nombrado, con protagonistas muy jóvenes, es uno de los grandes aspectos. Decían los Simpsons,
salía Lisa y el abuelo quejándose, diciendo, soy una niña y nadie me hace caso, y el abuelo, soy muy viejo y nadie me hace caso, y parecía joven y decía, varón blanco entre 25 y 45 años, todo el mundo me hace caso por muy estúpidas que sean mis ideas. Sí, sí. Y saca un bote de chicle con nueces y algo más. Claro, claro que sí. Sí, sí. Esa separación, los niños no son tan tontos, los niños saben lo que quieren. Los personajes de Estudio Ghibli son jóvenes. Ahora mismo una de las obras ecologistas más chulas que he visto, Okja, de China, una niña se hace amiga de un animal de granja transformado genéticamente. Es una alteración de la naturaleza, no debe existir, pero ella está enterrada en que tiene derechos, tiene libertad de los simios, transhumanismo, más allá de la existencia del ser humano, que tiene derecho a existir. El robot, la vida cibernética, Westworld. Habla de ¿Repite Westworld? No. Es difícil de seguir, pero para mí es primera división. O sea, es muy bueno. Yo quiero introducir un par de ejemplos. Uno que tengo a veces la duda si todas estas series que estamos comentando, la mayoría, tienen un enorme sesgo de edad y de nivel cultural. Yo creo que todas estas series que estamos comentando la ve gente entre 20 o 25 años y 40, y la ve gente de un nivel cultural alto. Y eso pues te deja fuera de todo este mundo cultural a la gran mayoría de la población. Y después introducí algo que es ficción, pero es un nuevo tipo de ficción, y que a toda la gente que tenemos más de 25 años se nos escapa totalmente un mundo la mayoría de la gente no nos podemos imaginar que hay un tipo que se llama el Rubius, que hace básicamente el carajote delante del ordenador y que tiene 10 millones de seguidores en Twitter, ¿vale? O sea, 10 veces más que Mariano Rajoy, ¿vale? Y que lo que dice el Rubius pero por ejemplo, que Pablo Iglesias, que es como el paradigma de en Podemos somos el paradigma de los mejores en redes sociales, pues Pablo Iglesias tiene 2 millones de seguidores en Twitter. Y el Rubius, haciendo básicamente pues algo que los que estamos aquí a lo mejor no entendemos cómo puede ser interesante, tiene 10 millones de seguidores. Creo que hay como una capa de población entre los 10-11 años y los 25 que están tremendamente influenciados por lo que pasa en el universo YouTube, y que ahora se está trasladando mucho al universo Instagram, Facebook en menor medida, ¿no? Y Twitter en menor medida. Y ahí se generan también espacios de ficción. Y los youtubers son también gente que cuenta historias. Cuenta historias que son tremendamente atractivas para una enorme trozo de la población, y además generan relatos sobre el entorno, la comunidad, sobre el mundo, sobre cómo se ve el mundo con 16 años, con 15 años. Creo que hay un montón de elementos interesantes, y que además también se ve cómo hay youtubers para gente de cierto nivel cultural. Por ejemplo, tenemos una compañera que también participa y es en movimientos sociales, que es booktuber, y tiene pues decenas de miles de seguidores. Evidentemente se dirige a una población de un nivel cultural alto, adolescentes que leen mucho, que están dentro del mundo de la literatura, etcétera. Pero hay youtubers que se basan básicamente en comentar, por ejemplo, videojuegos, etcétera, que eso llega a todos los adolescentes, o sea, una inmensa mayoría de adolescentes, y que están totalmente ajenos a todo este universo cultural que es del que estamos comentando aquí. Y me parece también un tipo de ficción que genera también pues sus consecuencias políticas también, en cómo se ve el mundo, cuál es el relato, cómo se tiene que cambiar el mundo o no, etcétera. Y bueno, y por supuesto con un sesgo de género, hay enorme machismo en el youtuber, pero también hay muchas youtubers feministas, y eso es súper interesante lo que está pasando. Igual que hay muchos youtubers activistas LGTB. De Jerez, que es activista LGTB y tiene decenas de miles de seguidores en las redes. ¿Qué? Trigrillo, por ejemplo.
que nos meten, que eso no hay manera de elegirla, te cargues lo que te cargues, la publicidad viene, además si tú ves una película de 1 hora y media, te estás cargando sin exagerar 30, 40 minutos de publicidad en una película de 1 hora y media, que nos lo meten ahí, y si hacemos un análisis de la publicidad, pues, a mí el anuncio se trata de ella, de mami, tengo hambre, o tiene al padre al lado, chiquilla, que tiene a tu padre al lado, chiquilla, tiene que tener a tu padre, busca a su madre, o sea, son detalles que todo el mundo no lo ve, pero los que tenemos ya las gafas violetas puestas, pues esas cositas nos saltan rápidamente. No solamente eso, sino que la capitalidad lo que está haciendo es afianzar valores, los que conocemos, ¿no? El patriarcado, capitalismo puro y duro, consumismo, y eso es que no hay manera. Yo dejé de utilizar la tele, estaba el disco duro o pen directamente cuando me sentaba, pero ahora tengo un pen de año y medio y me toca ver la tele y la publicidad es lo peor. Bueno, como trabajador de la publicidad, voy a decir que yo he visto Mad Men y eso es más fatal. El tema del nivel cultural para las series, la gente lo ha dejado claro. El público quiere recuperar el derecho a llegar a casa y apagar el cerebro. Yo he estado hablando con algunos actores políticos dentro de la familia que tengo, del panorama catalán, y una de las cosas que más fastidiaban a algunos de los, sobre todo los más españolistas que conozco, era que tienen que salir de su casa a defender el no. Porque tengo que salir de mi casa a defender el no. O sea, me han arrebatado el derecho a estar tirando en el sofá, ¿no? O sea, eso en cuanto a la creación del producto. Es obvio que siempre la gente va a tirar por el mainstream, por lo sencillo, lo demás. Pero luego nos encontramos con que dentro de ese mainstream te cuelan Harry Potter y los padres no se dan cuenta, pero los chavales están recibiendo los valores. ¿Cómo será? Los juegos de hambre. Con respecto a los youtubers, yo no sé si has seguido el dramón, Dallas Dakota. Yo en la vida he visto a los jóvenes más preocupados por la tenencia de la mascota, por el perro. La custodia compartida ya, 2.0 posmodernista y sin sentido. Decían en la vida moderna es comprar un niño y adoptar un perro. Nos ha llevado a eso, nos ha llevado a que los jóvenes están aprendiendo más de una separación y de la custodia compartida, de lo que significa la custodia compartida con 2 personas peleando sobre un perro, que por lo que pueden decir nuestros políticos. De ahí el poder de la nueva comunicación, ¿no? De las redes. Sí, sobre el tema de YouTube, yo consumo mucho YouTube. Consumo mucho YouTube de 15 años. Porque me asombra y me fascina la capacidad que tienen de crear un mundo aparte de la realidad social cotidiana. Me fascina. Y los salseos entre uno, desde el perro con Dallas, que es el ejemplo claro del cuñado cabrón posmoderno, machista, neoliberal, cuñado, con una superioridad moral tremenda. Es horrible, ¿no? Dallas, cabrón. Sí, sí. Solo motivo de peso para que la gente piense que Inglaterra es plana. Lo único que hace es insultar a los que dicen que Inglaterra es redonda. Ha conseguido que me caiga bien, pero ¿qué compone? Perdón. Sí, no. Bueno, me parece. Está bien porque que alguien concilie un odio tan transversal es señal de que es un tipo despreciable. Y ahí está. Pero sí es verdad que YouTube se nos escapa a la gran mayoría lo que significa o lo que va a significar. Es decir, el poder también que tiene económico YouTube. Es decir, cuando hablaba yo antes del modelo aspiracional, yo si tuviera 12 años, yo aspiraría a ser YouTube. No ser politólogo, eso te lo aseguro. Aspiraría
debería ser YouTube. Es decir, es capaz de crear una idea de lo que mola, que si lo pudiéramos aplicar a nuestra idea sería impresionante. De hecho, el vídeo de Teresa Rodríguez explicando el sueldo es un vídeo YouTube. Es decir, tenía que haber puesto un poquito más de dubstep, un poquito más de... sí, un poquito más de trap. Pero está bien conseguido. Yo cuando lo vi digo, that's the way, my friend. Esto mola. Porque cualquier chaval que lo vea le va a llamar la atención porque es la estética y la forma que existe, que está acostumbrado a consumir. Es decir, un debate parlamentario es un coñazo. A que lo que nos gusta no, pero hay que reconocer que es un coñazo. Coñazo no, perdón. Un pollazo. Es aburrido. Vale. Es un rollo. Es una carajota. Vale. ¿No? Pero envolver una idea en esta envoltura de YouTube, yo creo que nosotros más que nadie deberíamos explorarlo y lanzarlo un poquito más. Ya por ir acabando, que me imagino que reía ver otras cosas. El tema del sesgo de edad, el sesgo educativo y todo esto es un tema que siempre sale y la verdad es que no está resuelto. Aquí yo creo que hemos tocado bastantes palos, desde series juveniles a series de más mayores, series más complicadas, pero claro, lo verdaderamente revolucionario sería que el cambio político llegara porque en Aída o la que se avecina protestaran porque no se paga bien a los trabajadores, por ejemplo, o que los futbolistas del Real Madrid y del Barça se pusieran de huelga hasta que no haya más violencia machista. Pero eso es improbable por ser buena gente. Y con el tema de los youtubers yo creo que pasa lo mismo. O sea, igual que da la review, me parece un ser humano despreciable y que el Rubius gana millones, como tú dices, haciendo tontería delante de la cámara. Sí que es verdad que hay muchos youtubers de calidad, como Simón Gertz, que hace inventos, o sea, curra, como los compañeros, son compañeros de Cámara Cívica, como son Visual Politic, que son muy liberales, y ellos lo dicen, pero se dedican a hacer análisis políticos, económicos, que los suben a internet, vídeos de 9 minutos y son muy didácticos. O la contra, que los compañeros de Furor Televisión han creado Furor Politic, que es imitando el mismo estilo, así una cariñosa parodia, pero desde la izquierda, ¿no? Luego, igual que el tema de los youtubers, está el tema de los memes. ¿Alguien duda del poder performativo que tienen los memes? O sea, antes estábamos diciendo medio en broma que ha hecho más por el andalucismo Glorious Andalusian Emirates Memes, que es una página de memes como si lo hicieran desde Al Andalus 2.0, que Javier Aroca saliendo todos los días en la televisión. Hola Javier, ¿qué tal? O sea, es que la gente participa, la web 2.0, como tiene esa retroalimentación que la gente le puede añadir su sentido, capta la ironía y la comparte, es que es súper potente. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que entrar ahí y la comunicación política tiene que entrar. A nadie se le ocurría que ahora no haya político que recomiende su serie favorita. Albert Rivera dice que le gusta Borgen, Pablo Iglesias le gusta Juego de Tronos. Hace unos años, hace muy pocos años, la comunicación política era unidireccional, institucional y muy aburrida. Pero esas cosas están cambiando. Es que la propia política se está nutriendo del contenido audiovisual. Es que Obama está hablando con Frank Underwood por Twitter. Bueno, Frank Underwood ya tiene unos días contados, pero bueno. Y tiene, no sé qué compañera que ha hablado de la publicidad, pero totalmente. Si algo bueno tiene Netflix y HBO, Movistar Plus no, porque tú pagas, pero encima tienes que ver anuncios, buenísimo. Es que no tienes que consumir publicidad. Que ya creo que nos van a echar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que ha estado interesantísimo y que nos llevamos un montón de series, yo por lo menos unas cuantas. Yo creía que la había visto de Netflix, eso casi todas, y me llevo unas cuantas apuntadas, así que muy bien. Os doy una información de logística y organizativa. Ahora hay un pequeño descansito hasta las 6 menos cuarto, ¿no? Para tomar un cafelito allí si queréis, ¿vale? Y luego tenemos que nos van a contar los compañeros de varios círculos diferentes experiencias. Entonces, os digo, aquí en el salón de actos
en la parte que está junto al escenario se va a tratar el tema de la caseta de la feria en Jerez. En el salón de actos, pero en la zona de atrás, la experiencia de las dinamizaciones en barrio de los compañeros y compañeras de Algeciras. En el gimnasio se va a tratar el cómo hacer un periódico, que nos lo van a contar del Círculo de Cádiz. Y aquí, del Círculo Ambiental, los compañeros y compañeras de Gibraltar nos van del tema de Gibraltar con la contaminación, ¿vale? Del campo Gibraltar. Y nada, muchísimas gracias.